Ya estamos con el diputado Mario Garcés. Mario, es un placer que te pases por Es Diario pues, para comentar la actualidad política y económica, que no es poca. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy bien. Y mucho mejor con vosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de los datos que contradicen el relato de Pedro Sánchez, el relato de la Moncloa. Sin ir más lejos, pues recientemente hemos conocido los datos de desempleo de la eurozona, que son verdaderamente positivos, están en mínimos históricos, pero que contrastan con los datos de desempleo de España, que somos los número uno de desempleo de toda la Unión Europea. Claro, esto contrasta, Mario, con el optimismo que escuchamos por parte de Sánchez, que todo va bien, el crecimiento económico como nunca antes, el empleo está creciendo también como nunca antes, un relato verdaderamente falaz que se marca dentro del marketing político. Bueno, si el Partido Socialista Obrero Español asume como una prioridad el discurso económico, es evidente que lo hace desde la propaganda y desde la mentira. No queda ninguna duda. El Partido Socialista nunca ha asumido como una prioridad el discurso económico. Por consiguiente, hay que ver cuáles son las imposturas, cuáles son las falacias, cuáles son las mentiras que componen este relato. Y lo mejor para desmontar relatos son los datos. Desgraciadamente vivimos una etapa de sentimentalismo político en que cualquier propaganda puede ser válida, en que el exabrupto funciona, pero vamos a desmontarlo. Bueno, en primer lugar, España es uno de los 4 países que sigue sin alcanzar el nivel de riqueza que había previo a la pandemia. En el caso, por ejemplo, de Irlanda, Irlanda ha crecido 25 puntos de riqueza nacional respecto a los valores que había en la pandemia. En el caso de Polonia ha crecido 8 puntos. España está a 2,4 puntos y es el peor país de Europa porque no hemos todavía recuperado los niveles previos a la pandemia. Digo esto porque las comparaciones que hace el gobierno son dinámicas, no son estáticas. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que buscar un punto de comparabilidad. ¿Y cuál es el punto que buscan Eurostat y todos los países europeos? El nivel de riqueza que había previo a la pandemia, que es el nivel del que hay que partir para ver qué capacidad tienen las economías nacionales de recuperar su esfuerzo de crecimiento económico. Pues España es la última, que le quede claro a todo el mundo. Respecto al empleo, el yolandismo es la máxima expresión de la mistificación de los datos, de la ruptura de la serie histórica y, desde luego, de la hipocresía moral más absoluta. En primer lugar, en la época del gobierno del Partido Popular, de la que yo fui secretario de Estado, llegamos a reducir el número de empleados públicos a 2.950.000. Hoy hay más de 3,5 millones de empleados públicos. Es decir, que parte del empleo que se genera en España durante estos últimos 3 años y medio es empleo público, o lo que es lo mismo, más de la mitad del empleo generado en España en los últimos 3 años y medio es empleo público. Qué fuerte, ¿eh? En segundo lugar, la reforma laboral de Yolanda Díaz supuso un cambio en la denominación jurídica de los contratos temporales. Para que todo el mundo nos entienda, y muchos que nos están oyendo saben lo que es un contrato temporal. Era el clásico contrato por días de obra y servicio para realizar una actividad de temporada estacional. Lo clásico, el empaquetado en Navidad, determinadas actividades en verano. Pues bien, esos contratos, de acuerdo con el nuevo sistema jurídico, pasan a ser fijos discontinuos. ¿Que eso tiene alguna ventaja? Por supuesto que tiene alguna ventaja, pero lo que no hay que descartar es que esto rompe la serie, porque esas personas que antes eran desempleadas cuando no trabajaban, lógicamente, porque el contrato temporal había finalizado, ahora figuran como contratados porque están a demanda o a merced del empleador que los llame en cualquier momento. Y alguien me preguntará, ¿pero cuántos días efectivos trabajan los fijos discontinuos en España ahora mismo? Pues según los datos de noviembre, la media es 45 días. Sí. Es decir, un mes y que pico. 45 días sirven para que esas personas estén como contratos indefinidos todo el año. Que, por cierto, en noviembre del año 2021, la media de días efectivos trabajados era 54. Es decir, que cada vez se está deteriorando más y envileciendo más el mercado temporal del trabajo. Esa es la realidad. 1/3 de los contratos formalizados el año pasado son fijos discontinuos de esta naturaleza. Si a eso le añades que más de la mitad de los contratos formalizados son públicos, ¿qué tipos de contratos están haciendo en España? Y estamos hablando, Mario, de los trabajadores, pero si hablamos de los trabajadores por cuenta propia, es decir, de los autónomos, también es un dato muy negativo. El año 2022 ha sido uno de los peores años en términos de creación o de nacimiento de nuevos autónomos. Realmente se han perdido más de 1.200 autónomos en el que ya es el año pasado, en el año 2022, con lo cual, bueno, es decir, problemas para contabilizar el empleo, datos falaces a nivel de empleo, como
lo acabas de explicar perfectamente, Mario, pero también nuestro tejido productivo, en su grosso, que son pequeñas y medianas empresas, que son, por tanto, personas con muy poco margen de maniobra, pues estamos viendo que también los trabajadores de cuenta propia rezan por su ausencia. No, sin duda. Y un crecimiento de las liquidaciones por concursos de Sí, acreedores. exacto. Porque sí es verdad que el gobierno reformó a través de una ley que propuso el sistema de liquidación concursal, intentando aplazar las liquidaciones concursales, es evidente que ha habido un momento que se han acumulado, pero han tenido que Claro. cerrar. Además, el derecho concursal español es esencialmente liquidacionista, a diferencia del derecho concursal anglosajón. Esa es la realidad. Y ser autónomo en este país es prácticamente un desafío, prácticamente un reto Total. insufrible. Ha habido etapas durante este año que desaparecían un autónomo cada hora en nuestro Sí, país. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque no tienen ventajas fiscales, porque están sancionados por una administración que lo que hace es imponer sistemáticamente trabas, porque no hay una capacidad de poder llegar a mercados mucho más evolucionados por parte de los autónomos. Y esa es una realidad. Por lo tanto, si se ha envilecido el contrato por cuenta ajena, si no hay capacidad para crear trabajo por cuenta propia, es decir, los autónomos, y si además grandes y medianas empresas han tenido que cerrar fruto de que no han tenido capacidad para poder seguir, evidentemente la situación no es buena. ¿Por qué el gobierno dice que estamos mejor? Vamos a intentar explicarlo todo. Porque es verdad que en términos de crecimiento económico ahora vamos creciendo muy por encima de la media europea, pero cuidado, porque estábamos abajo del todo. O sea, estamos en España, efecto rebote. claro, Claro. eso no es recrecimiento, es rebote, porque España además, por su estructura productiva, siempre rebota. Siempre rebota, gobierne quien gobierne, esto hay que decirlo también claro, ¿eh? Sí. Siempre rebota. Y es un efecto rebote automático, de la misma manera que dicen que ahora tenemos el nivel de crecimiento de la inflación más bajo. Claro, pues que ha sido, España ha tenido el nivel de crecimiento de inflación más Más alto alto. y dicen, no, ahora baja la inflación. No, no baja la inflación. Porque cuando los Esto, precios suben, los precios se quedan en un momento determinado. Lo que hacen es no bajar, pero se quedan Esto, donde esto que la estaban antes. gente, que a nuestra audiencia le quede claro, es decir, si en la pandemia hemos caído 10 puntos, pues ahora mismo todavía no estamos creciendo por encima de esos 10 puntos, estamos en crecimiento negativo todavía, es decir, no estamos creciendo, como bien decías antes, Mario, a niveles previos de la pandemia, seguimos en Claro. negativo. Y en el caso, por ejemplo, de la inflación, que es lo que padecen todas las familias españolas, los precios en los últimos 2 años han crecido un 18% de Sí. media. ¿Qué dicen ahora el gobierno? Que ya no crece, que tenemos el nivel más bajo de crecimiento de la inflación, sí, sí, pero se ha mantenido ahí y los precios no Claro. bajan. Es que eso creo que tiene que quedar claro, porque el discurso es tan zafio y tan grosero por parte del gobierno que vienen a decir que está bajando la inflación. Los precios se estructuralizan. Y por cierto, Exacto. la bajada del IVA solamente recae en algunos productos básicos, el pan, determinados servicios. Pero, por ejemplo, ni las carnes, ni el pescado, Pesca. ni las conservas van a tener ninguna baja. Es decir, que si todos ponemos la comida, no el día de Navidad, que ya ha pasado el día de Navidad, sino este domingo cuando vayamos a comer con la familia, el 80% de los productos no tienen bajada. Que, por cierto, los que tienen bajada se va a ver compensada con la entrada en vigor de un nuevo impuesto, que es el impuesto El sobre el plástico. plástico. Por lo Exacto. tanto, lo que se pierde por un lado Qué se gana por fuerte. el otro lado por parte de Qué la Hacienda fuerte. Pública Española. Qué fuerte. Vamos a hablar de la receta. Es decir, estamos viendo que dos comunidades autónomas en estos momentos son el motor económico de España, se llaman Comunidad de Madrid y se llama Andalucía. Son las dos comunidades autónomas que más están permitiendo pues, crear, que más están creando empleo, tanto a nivel de cuenta propia como cuenta ajena. La receta está clara, es decir, es libertad económica. Eso es lo que permite crear empleo, lo que permite dinamizar la economía, lo que permite, por tanto, ese crecimiento económico. ¿Por qué hay mucha gente que no lo ve? A pesar de los datos, la realidad que es palpable. Es decir, donde hay libertad económica, ahí crece más la economía. ¿Por qué este gobierno se emperra en llevar a cabo una receta que no funciona, como es evidente? Mira, como en todo en la vida, las relaciones se basan en la confianza y en la certidumbre. Esto Sí, pasa hasta sí. en las relaciones emocionales, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si hay dos comunidades autónomas o alguna más que impregnan Sí. todas sus políticas de seguridad jurídica, de incertidumbre, de, vamos a decir, de pronosticabilidad, que sé lo que va a ocurrir, porque me lo han anunciado y me lo creo, porque no me mienten, se podrá o no compartir su ideología, todo se ha dicho de paso. Sí, sí, claro. Evidentemente, si además de eso lo que hacen es predicar la libertad económica basada en el no dirigismo, la no intervención en los mercados, en la libertad individual como dogma radical y principio de un liberal, yo soy un liberal, para Sí, sí, desarrollar claro. mi proyecto de vida, tanto empresarial como personal, al final la gente quiere invertir ahí. ¿Por qué la gente está invirtiendo en Madrid?
porque al fin y al cabo el discurso está impregnado de estabilidad, de certidumbre, donde hay, de alguna manera, se remueven los obstáculos administrativos para que un mexicano, un argentino, un venezolano, un colombiano quieran invertir en Madrid. Claro, ¿qué es lo que hace a cambio el gobierno de la nación? El gobierno de Pedro Sánchez. Allí donde las comunidades autónomas del PP no quieren que se graven impuestos a los patrimonios de estas personas, pues lo que hace el gobierno de la nación es imponerles un gravamen. Claro. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que no inviertan en España. Y al final se fugan los capitales. ¿Por qué crece Portugal? ¿Por qué crece Irlanda al 24%? Pues porque tiene un régimen fiscal más beneficioso. Claro. Y al final es crecimiento económico. ¿Y qué genera el crecimiento económico? Generación de empleo. Hay dos modelos de economía, la dirigida y la liberal. Una economía dirigida es la de Sánchez. Récord histórico de gasto público, 18 puntos más en 4 años de deuda pública, rentas al ocio a los jóvenes, rentas de 200 euros anuales en pago único a las familias que lo pasan mal, que son 17 euros al mes. Por cierto, ni tiene competencia el Estado para darlo. Yo soy el secretario de Estado de Servicios Sociales, os aseguro que no tengo competencia yo para darlo. Eso es competencia de las comunidades autónomas. Son prebendas, es clientelismo. A cambio, ¿qué proponemos? Bajada de impuestos desde el Partido Popular, como lo propone Vox. En ese sentido, las recetas son muy similares. Bajada de impuestos, reducción de trabas administrativas, coordinación administrativa, unidad de mercado en la medida que sea posible, evitando las barreras interadministrativas y, sobre todo, estabilidad, reputación. Cuando hay reputación, la gente va ahí. Mira, ¿por qué la gente no va a Barcelona? Porque está colado. Y porque están los independentistas. Y porque saben perfectamente que eso es una... Y toda la delincuencia que surgió. Claro, y toda la ingeniería social que hay en Cataluña. Y toda la ingeniería social, también hay que hablar de la ingeniería social que hay en Cataluña, ¿no? Esa es la realidad. ¿A dónde, cuando queremos salir por la noche, a dónde vamos? A un restaurante que nos trate bien, que sabemos que nos va a dar una buena comida, que sabemos que es razonable. No vamos a un sitio donde no sabemos qué nos van a dar, donde puede haber un problema. Esto es lo mismo en la economía. Y para concluir, encuestas, es decir, todas las encuestas, salvo el CIS, evidentemente, pero nos referimos a las encuestas de verdad, de todas las empresas demoscópicas, privadas, hablan ya de cambio político que se podrá palpar, todo indica, en las próximas elecciones autonómicas y municipales y, desde luego, en las futuras nacionales. Cambio político, Mario. Bueno, yo creo que el cambio de tendencia es estructural. Como sí. También digo una cosa, mira, un periodo legislativo son 4 años. Y yo siempre suelo distinguir esos 4 años en los 4 tiempos que tiene un partido de baloncesto. Estamos en el último cuarto. Y precisamente el presidente del gobierno es un jugador de baloncesto. Y es un jugador de los que es capaz de hacer todo lo posible por ganar el partido. Él sabe que arranca el último cuarto perdiendo. Él es consciente. Toda Moncloa es consciente, todo el gobierno es consciente. Y además no tiene ahora capacidad de giro político. ¿Qué ocurre? Que va a hacer todo lo posible. Va a poner en marcha toda la batería de propaganda oficialista, van a deslegitimar a la oposición por todas las vías, por esa especie de hiperlegitimidad que tiene el gobierno frente a esa aparente falta de legitimidad que tiene la oposición, que es la primera vez en la historia que yo conozco en que el gobierno acusa de falta de legitimidad a la oposición. Y a partir de ahí, evidentemente, yo creo que él es consciente de que hay un cambio estructural de tendencia. Evidentemente, como miembro del Partido Popular, lo que quiero es incrementar al máximo nuestra capacidad de poder político territorial, es decir, ganar todas las comunidades autónomas y, si es posible, por mayoría absoluta. Si no, pues ya veremos cuál será la política de pactos, evidentemente que va a ser, yo creo, determinante. Ahora, digo una cosa, y con esto concluyo. Este es un año crítico, para la historia de este país. Siempre se dice cuando hay unas elecciones, pero este año especialmente, porque la izquierda nunca había llegado al nivel de Frente Popular desde la Segunda República al que ha llegado durante estos años. Y por lo tanto es hora de que la derecha ponga pie en pared y resista y que se movilice definitivamente. Vamos a tener muchísimos contratiempos. Sánchez va a hacer todo lo posible por seguir gobernando, porque él sabe una cosa, él quiere jugar a ganar y él saldrá a ganar y hará lo posible por ganar, que le quede claro a todo el mundo. Pero ¿qué será del PSOE el día que Sánchez pierda las elecciones? Yo no quiero saber ya si el Partido Socialista se acabará convirtiendo en lo mismo que es el Partido Socialista de Francia, una fuerza absolutamente residual. Mario Garcés, diputado del Partido Popular en el Congreso, un placer como siempre. Muchas gracias. Un placer compartido, gracias.